Muy bien, pues entonces le voy a pedir a Pablo que por favor nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una buena enseñanza del libro de Hechos, que es en donde estamos nosotros estudiando en estas sesiones de los jueves. Dios y Señor nuestro, te damos gracias por tener a cada uno de nosotros presentes y tener un corazón dispuesto para contigo y el mensaje para nuestras vidas en esta semana, en este tiempo, en este acercamiento a ti, en el llamamiento tuyo para con nosotros, para formar parte de tu familia. Haznos conocer tus caminos, Señor, para ver el gozo que nos tienes preparado en ellos. Te pedimos por los que no están aquí, te pedimos por los que salen de viaje, para ellos con bien. Y por todo esto te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Maravilloso libro que se llama la Biblia, que tenemos nosotros aquí, con grandes enseñanzas para nosotros. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, un maravilloso libro lleno de aventuras de cómo empezó el cristianismo después de la muerte de Jesús, que como decíamos hace unos minutos, es una nueva era, una nueva época que vamos nosotros a estar viendo cómo es que empezó. Vimos el capítulo 1 y empezamos en el capítulo 2 cuando los apóstoles y más otras personas, fueron 120 personas las que estaban reunidas en un aposento alto en el día de Pentecostés. Inclusive podemos decir aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos, 120 personas. Vamos nosotros a ver el estudio que se llama La Primera Predicación, y que es Hechos, capítulo 2, empezando en el versículo 14 hasta el 36. La primera predicación del Nuevo Testamento. Los apóstoles, principalmente ellos, estaban muy miedosos, todos se escondieron al ver que Cristo era atrapado, apresado, enjuiciado y crucificado. Y la verdad, pusieron una doble cerradura en donde estaban encerrados para que no los agarraran a ellos también, temían que esto iba a pasar. Pero en el capítulo 1 vemos que Cristo no solamente resucitó, sino que estuvo con ellos durante 40 días. Y durante esos 40 días les dio más pruebas de que Él era el que se esperaba, el Mesías venidero, y los preparó para que ellos ahora serían los predicadores, ya no Cristo, ¿sí? Estando versículo 4 del capítulo 1 aquí de Hechos, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto ciertamente trajo una muy diferente actitud de todas estas personas al ver a Cristo resucitado. De repente vieron que realmente todo lo que Él había estado diciendo, pues estaba cumpliendo, porque Él resucitó. Y al verlo resucitado, agarraron fuerzas, agarraron realmente ánimo para seguir con Cristo en lugar de totalmente, pues ya regresarse a sus trabajos anteriores, porque todo había terminado. Todo no había terminado, es más, está por empezar, ¿sí? Y entonces ellos esperaron conforme a esto que dice Jesús, y en el capítulo 2 que vimos la semana pasada, llegó el poder de lo alto. Estaban ellos reunidos en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y entonces tenemos a un grupo de hombres y mujeres muy diferente ahora, que van a salir al mundo a predicar el Evangelio y a decir que Jesús era el que se esperaba, y no les iba a importar ahora cuáles sean las consecuencias ante el rechazo, ante el agobio y el maltrato que tendrían, como vieron que lo tuvo Jesús, pero ya no les importaba. Y vamos a ver cómo ellos con esto tienen una gran fuerza. Realmente sí debió haber sido muy impactante lo que ellos pasaron. Tú te lo puedes imaginar, están todos reunidos en ese día de Pentecostés. Realmente no se les dijo qué día sería que esto pasara, ¿verdad? Pero de repente dice que hay un estruendo muy fuerte de un viento que llena toda la casa. Aparecen estas lenguas de fuego sobre ellos, realmente simbólicas, pero recibiendo el poder de Dios que Cristo había prometido. Y además, dice la Biblia, que empiezan a hablar en lenguas. Dice aquí, capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sí, es muy importante que nosotros definamos con la exactitud qué quiere decir esto de lenguas. No estamos hablando de que ellos empezaron a dar nada más sonidos indecibles y inentendibles que otros no podían de una manera entender para nada, porque dice aquí en los siguientes versículos, que estaban, versículo 7, estaban atónitos toda esta gente, estaban sorprendidos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Bueno, Galilea no era como Jerusalén. Jerusalén era la capital en donde la gente letrada y la gente que tenía pues cierta educación alta vivían, pero allá en Galilea no, era ya la provincia, ¿verdad? Y todas estas personas son de la provincia, realmente son gente iletrada. Pero mira, ¿cómo pues, dice el versículo 18, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos recibido? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí este capítulo? Estamos hablando de lenguas muy definidas. Una lengua que personas estaban usando en sus pueblos. ¿Sí? Idiomas, exactamente es la palabra. Entonces, cuando hablamos en lenguas, cuando hablamos de que estaban hablando en lenguas, sí tenemos que saber que son lenguas definidas, idiomas, y que no son para nada lo que hoy muchos grupos piensan. Perdóname, Judith, pero tú no eres una buena cristiana porque tú todavía no hablas en lenguas. Y tú les puedes decir, bueno, yo sé que mi inglés no es muy bueno, pero me defiendo. No, tú no hablas en lenguas, las lenguas espirituales. Es mentira eso, ¿no? Aquí se habla de lenguas bien definidas, inclusive las menciona, porque en ese tiempo, en la fiesta de Pentecostés, muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén iban a Jerusalén a celebrar la fiesta y a adorar a Dios. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces es muy importante que esto pues te quede bien definido de que no eres tú un cristiano de segunda clase, porque tú no hablas en lenguas, cuando eso no está en la Biblia.
¿ok? Sino que son lenguas bien definidas. Y esto lo usó Dios durante un tiempo, porque entonces tú podrías decir, a mí me encantaría estar, ahora el domingo tuvimos la visita de una chica de Moscú, que inclusive pues no habla más que un poquito de español, y tuvimos que hablar con ella en inglés, ¿sí? Pues a mí me hubiera encantado que yo tuviera también esta señal y que de repente estuviera hablando en ruso con ella, ¿no? Lo que pasa es que estas señales fueron dadas por un tiempo, para que arrancara con mucha fuerza y con mucha expansión el cristianismo. Las lenguas, el resucitar muertos, el sanar enfermos de manera milagrosa, el ser picado por serpientes y que no te pase nada. Todas estas eran señales que los apóstoles sí tuvieron, pero dice la Biblia que todo esto terminaría. Dice Primera de Corintios, capítulo 13, y me estoy desviando un poquito porque sí pienso que esto es importante que lo dijera. Dice el capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué? ¿Por qué acabó todo esto? Porque el evangelio no tenía todavía la gran fuerza del evangelio escrito. La Biblia no estaba terminada. Y entonces ellos no tenían Biblia. Tenían nada más el Antiguo Testamento. Tenían revelaciones de Dios. Pero una vez que la Biblia estuvo concluida, ya no se necesita ninguno de estos milagros y señales. Tenemos mucho más que todo eso. Tenemos la Biblia. Y que vaya que sí es un gran milagro todo lo que está aquí. Entonces ya no se necesitó. Algún predicador dijo que es como en la naturaleza, en donde el venadito cuando nace con manchas, porque son muy importantes esas manchas, para que se pueda defender, esconder de predadores que pudieran lastimarlos. Pero cuando ese venadito crece, esas manchas desaparecen y ya no son necesarias, ¿sí? Porque ya el venado puede defenderse de otra manera. ¿Ok? Entonces, pues realmente sí están pasando cosas espectaculares en estos momentos en donde los mismos apóstoles están muy sorprendidos de lo que está pasando. Están ellos impresionados y la multitud que está allá afuera está súper impresionada, impresionada para bien e impresionada para mal. Porque mientras unos dicen la verdad que estos hombres están hablando las maravillas de Dios en nuestro propio lenguaje. ¿Cómo es posible? Y veo que son muchas lenguas, pues los 120, no sé si cada uno estaba hablando una diferente, pero sí estaban muy impresionados. Pero otros que de alguna manera siempre están tratando de parar las cosas, que no importa que vean de las grandes maravillas de Dios, siempre sacan la excusa para ir contra Dios. Dicen aquí en el versículo 12 de este capítulo 2, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué tenemos todas estas maravillas? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están borrachos. La verdad es que no sé cómo justificarían que estaban hablando en lenguas. No sé si la borrachera te hace que tú puedas empezar a hablar mejor en inglés o en ruso, no sé, pero esto es lo que ellos sacaron. Que me parece bastante absurdo que sacaran eso, como vamos a ver ahorita, ¿no? Pero bueno, están pasando cosas espectaculares, como el inicio, como el arranque del cristianismo en el nuevo pacto de Jesús, muerto, resucitado y ahora a la diestra de Dios Padre. Pedro mismo vemos que ya no era el mismo.
¿Tú te acuerdas de Pedro? Lo podemos inclusive leer ahí en Lucas 22, 56 y 57. Cuán pusilánime, cuán débil, cuán temeroso estaba ante la realidad de que Jesús lo habían apresado y él estaba, pues a lo mejor a él también lo agarraban, ¿no? Y dice Lucas 22, 56, dice, una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él, con Jesús. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y si continúo hablando de esto, pues son 3 veces que Pedro niega a Jesús. Cobarde, realmente pensando que él podía salirse de lo que le estaba pasando a Jesús. Pero ahora vemos un Pedro muy diferente. Y él va a tener el gran privilegio de ser el primer predicador del Nuevo Testamento. La primera prédica del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que es muy bonita, muy bonita, muy bien arreglada, muy bien organizada, con el tema de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una serie de cosas aquí. Yo creo que lo primero que debemos de decir es que el cristiano, tomando el ejemplo de Pedro ahora, tomando el ejemplo de Jesús, sabe que lo más importante es la predicación. Podemos juntarnos aquí para tener una fiesta muy rica, con globos y todo. Podemos hacer diferentes actividades muy bonitas para que como grupo estemos unos con los otros apoyándonos y todo, inclusive soportando unos las cargas de los otros. Yo escucho tus problemas y yo te consuelo y tú me consuelas después a mí. Todas estas cosas, pero saber que lo más importante es predicar el Evangelio de Dios, ¿sí? El Evangelio de Dios que viene precisamente de Jesús mismo. Jesús mismo les enseñó que lo más importante no era hacer milagros, que lo más importante no era multiplicar los panes para que supieran que Jesús era extraordinario con todos estos milagros. Para nada. Lo más importante era predicar la palabra de Dios, y eso se los enseñó a los discípulos. Mateo capítulo 10, versículo 7, Mateo capítulo 10, versículo 7, lo leemos aquí que dice, Mateo 10, 7, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O Marcos 16, 15, dice Marcos 16, 15 lo siguiente, enfatizaba Jesús que esto es la labor más importante de todo cristiano. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el Evangelio a toda criatura. El mismo Pablo, 1 Corintios 1:17, 1 Corintios 1:17, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿sí? Pablo dice, yo vengo a predicar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice, me he propuesto no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que lo más importante que cada uno de nosotros tenemos como cristianos es pasar el Evangelio, es predicar la palabra. ¿Qué quiere decir predicar? Predicar es expander el gran mensaje de Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas de que podemos salir del hoyo en donde estamos
por nuestros pecados, no tener más que condenación y poder salir de ahí, porque Cristo murió por nosotros y ha pagado por nuestros pecados. Eso es lo que todos hacemos y es la labor más importante que todos nosotros tenemos. Lucas capítulo 8, versículo 1, Lucas 8, 21, nos dice la palabra de Dios aquí en Lucas 8, 21, lo siguiente. Lucas 8, 21. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, distribuyendo pan a los pobres y dándoles, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Eso lo dije para que si alguien está medio dormido, pues ya despierte, ¿no? Es 8.1, exactamente en Lucas, ¿sí? Eso se los enseñó a sus discípulos, eso quería que ellos hicieran. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Exactamente eso fue lo que nos enseñaron. Aquí en Hechos capítulo 4, versículo 2, Hechos capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios que los saduceos y los fariseos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Pues sí, pues eso es lo que estaban haciendo. ¿Qué otra cosa pensarían que ellos harían? Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar el evangelio. Inclusive cuando hubo una gran persecución por concepto de que mataron a Esteban, y Saulo lo permitió, y hubo una gran persecución ahí en Jerusalén, dice el capítulo 8 de Hechos aquí, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Y dice el versículo 3, el versículo 4, pero los que fueron esparcidos, ¿qué es lo que hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, pues qué importante es realmente todo esto, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice por qué es tan importante que esta sea la labor de todo cristiano. Capítulo 10 de Romanos, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces yo espero que esta enseñanza pues la tengamos cada uno de nosotros. Y bueno, yo veo cómo la Armada de Salvación en estos días se dedica pues a dar colchas a los pobres y darles comida. Y la UAI ahora tiene muchos gimnasios para que los muchachos vayan a nadar y todo esto. Está perfecto, pero ese no es el propósito de los cristianos. El propósito de los cristianos es ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Hechos, vemos la primera actividad de los cristianos. Por fin los cristianos salen a la calle. Tienen un gran poder porque el Espíritu Santo ha llenado sus interiores. Y salen a la calle no a hacer una fiesta, no a repartir tortas, sino a predicar. Y vemos la primera predicación en este capítulo 2 de Hechos. Y como dijimos, Pedro tiene el gran privilegio de ser esa persona que primero nos da una gran predicación. Tenemos que acordarnos quién es Pedro. Es un pescador. No sé si pudo ir a Prepanet.
mucho menos a una prepa presencial. Era una persona bastante poco educada en cuanto a poder estructurar bien las cosas. Pero llenos de Dios, Dios utiliza a cualquiera. Él no quiere sabios, Él quiere personas dispuestas para Él. ¿Sí? Es más, aquí en el capítulo 1 de Corintios, precisamente dice Pablo eso. Dice aquí en el versículo 27 de Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 o 27, déjame ver, aquí lo encuentro rápidamente, y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ¿sí? Y vamos a ver a un Pedro tan lleno de Dios, y ahora que estuve viendo con más atención su predicación, la verdad es una súper predicación, bien organizada, bien puesta, con un tema bien definido, claro, sencillo, al grano y fuerte. Y la vamos a ver. Empieza con el versículo 14, aquí en el capítulo 2 del libro de Hechos, en donde primero que nada les acaban de decir que están borrachos. Y él quiere contestar adecuadamente a esa acusación, ¿no? Entonces, lo primero es la respuesta. Versículo 14 de aquí, Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues una introducción muy bien puesta. Un gran predicador, un hombre que, pues yo creo que ya pasó muchos años en cursos de oratoria, pero es la primera vez que él habla. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios pone las palabras, Dios pone el temple, Dios pone la actitud y de repente fluye de una manera muy bonita lo que tú tienes que decir, porque no eres tú el que habla. Es el Espíritu Santo en ti. Y yo cuántas veces he escuchado pues a grandes personas que pues no tienen mucho, pero cuando hablan en el nombre de Dios, llenos de Dios, impactan muchísimo. El gran predicador del siglo XIX, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, a la edad de 16 años, con muchas dudas de si que debía de ser cristiano o no, fue a una predicación allá en Londres, pero ese día estaba nevando muchísimo y no llegó. Y entonces en una de las calles había una iglesita ahí chiquita y dijo, pues me voy a meter aquí mínimo para resguardarme de la tormenta. En esa iglesita se estaba predicando en ese día, pero no había nadie, pues nadie había llegado por la tormenta, ¿no? A lo mejor estaban cerca de Xochimilco y cuando hay inundación, pues no llegan a nada. Entonces había unas cuantas personas, pero la predicación tenía que salir y entonces una de las personas se levantó para dar la predicación. No sabía nada, no era predicador, ni había preparado nada de nada. Ese día, Charles Spurgeon se convirtió a Cristo con la predicación de este señor. Y la predicación de este señor se había aprendido un versículo y lo repitió 15 veces hasta que, pues 10, 15 minutos después ya se sentó. Mirad todos los confines de la tierra y sabed que yo soy Dios. Y habló de eso. Y ese día se convirtió Charles Spurgeon y fue el más grande predicador del siglo XIX. Entonces puede utilizarte Dios a ti, como vamos a ver que utiliza a este gran apóstol Pedro. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bueno, pues él contesta,
Ustedes dicen que nosotros estamos hablando en otras lenguas, la de los medos, la de los persas, la de los de Egipto, porque estamos borrachos. Pues yo no creo que la borrachera número uno te daría que tú tuvieras una lengua diferente, pero aún así, pues lo que tú estás diciendo no tiene ningún sentido. Son las 9 de la mañana. ¿Cómo crees que nosotros estamos ebrios? Pero sí tengo muchas cosas que decir. Y básicamente el tema de su predicación es: Cristo es el Mesías que estábamos esperando. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. Y ahí tienen una multitud muy grande, ¿eh? Porque sí, con todo lo que pasó esa mañana, del estruendo del viento y la pared y todo lo que estaba, todo el mundo estaban ahí maravillados y se pusieron a escuchar lo que dice el apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Lo dice de una manera tan organizada, ¿eh? Va a hablar de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la exaltación de Jesús, de una manera progresiva. No sé a qué seminario haya ido para tener tan bien su predicación. Y además no creo que la haya preparado, porque es otra cosa muy bonita. Realmente no necesitas preparar tanto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuántas veces estás impactando a una persona? Bueno, yo me acuerdo en esos primeros días que sí me dedicaba yo mucho a predicar. Yo no sabía ni encontrar el Evangelio de Juan, pero me había aprendido algunos versículos. Y en medio de la plática y en medio de las preguntas que me hacían, yo usaba esos versículos. A veces no tenía nada que ver, pero era lo que yo me sabía. Y de todas maneras pegaban. Y aquí vemos al apóstol Pedro, primero hablando de la vida. Bueno, no, primero habla de la nueva era. Ha cambiado todo. El Antiguo Testamento ha terminado. Cristo ha venido y ha formado un nuevo pacto. El nuevo pacto con lo que ahora se denominaría la iglesia. Ya no de judíos como antes, iba a ser judíos y no judíos. Todo aquel que creyera en Jesús. Y de esto habla aquí en estos versículos del 16 en adelante. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel del Antiguo Testamento. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es exactamente lo que pasó ese día. Ese día el Espíritu Santo entró en estas 120 personas conforme a la profecía de Joel, y está diciendo Pedro: señores, tenemos una nueva era. Una era en donde los cristianos tienen al Espíritu Santo, tienen más que Jesús, porque precisamente el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas acerca de Dios en esta era. Es una nueva era. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba. Estaba presente en algunas personas, pero se iba. Y ahora no. En todo cristiano que recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está morando en él desde el momento en que reciba a Cristo. Que no te cuenten, Judith, que te digan también por ahí algunos grupos: Judith, tú recibiste a Cristo, pero no has recibido al Espíritu Santo. Perdóname, cuando yo recibo a Cristo, yo lo recibo completo, con todo. Bueno, ellos se desmayan, nosotros no tenemos que desmayarnos, porque el Espíritu Santo me da poder en lugar de debilidad. Yo creo que el desmayo es un punto de debilidad. No, yo al contrario tengo poder, ¿sí? Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes todo el poder de Dios. Y ahora quieres tenerlo todo el tiempo, estás lleno de Dios, pero ya lo tienes, ¿sí? Y eso es lo que dice aquí, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Bueno, son los últimos días que empezaron con esta época. Estamos nosotros ahorita en los postreros días. Llevamos 2000 años ya de postreros días. Primera de Juan 2:18, por ejemplo. Primera de Juan 2:18, dice Primera de Juan 2:18,
hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ya es el último tiempo, dice Juan, ahí en Primera de Juan, Hebreos capítulo 1, versículo 1, para que veamos qué quiere decir esto de los últimos tiempos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Estamos ahora en los últimos días y empezaron precisamente en esta época en donde los apóstoles empiezan a predicar con mucha fuerza, empezando con esta predicación del apóstol Pedro. Aquí en Hechos, capítulo 2, vimos el versículo 17 con esta gran promesa, y luego vienen otra serie de versículos del profeta Joel del Antiguo Testamento, pero esos versículos son para el milenio, que todavía falta un tiempo. Tiene que venir Cristo a la tierra, van a pasar una serie de cosas para que estos versículos se cumplan. Por lo tanto, pues nada más quiero mencionar ese porque pues no estamos en una predicación del milenio. Si tú quieres escuchar más sobre todo eso, vente los miércoles que estamos ya estudiando el libro de Apocalipsis en otro grupo. Y entonces vamos a ver todas estas cosas que van a pasar muy pronto y tú las vas a notar y vas a decir, yo ya sé el futuro porque aquí está todo. Y bueno, bastante está en eso Apocalipsis, pero dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, que es el fin de todos los tiempos. El día del Señor es cuando ya Dios viene a terminar todas las cosas. Y bueno, no quiero entrar en esto porque entonces ya me desvío de lo que queremos ver sobre esta gran predicación de Pedro, pero sí hay cosas muy bonitas que van a pasar, porque el tiempo del fin está cerca. Una de las grandes profecías del tiempo del fin es: la maldad se aumentará. Ahora ahí en el Face, que pues tú no tienes Face, Caro, pero en el Face la semana pasada puse un minuto y medio de por qué mucha gente estaba hablando de que ya son los últimos tiempos. Hubo un eclipse, hubo una inundación, hubo 2 ciclones, oye, ¿qué está pasando? Bueno, los últimos tiempos no son todavía, porque tiene que manifestarse el anticristo que ahí viene. Pero ahí viene, sí estamos ya cerca del fin. Pero bueno, lo que sí quiero poner aquí es que Pedro quiere decirle a esas personas que están allí, muchos que han venido de visita a Jerusalén, que Cristo es el Mesías, que se había estado esperando por tanto tiempo y que en lugar de recibirlo, lo mataron. Y no supieron, no vieron la señal de Cristo. Y dicen, yo les voy a dar unas señales para que ustedes sepan que Cristo sí es el Mesías. Y la primera señal, aquí en el versículo 22, es la vida de Cristo. Versículo 22, varones hermanos, varones israelitas, dice aquí el versículo de Hechos capítulo 2, versículo 22. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Señores, ustedes saben cuán extraordinaria fue la vida de Cristo en la tierra. Con ella sola ustedes deberían de convencerse de que Él es el Mesías que estábamos esperando. Maravillas, prodigios, señales.
principalmente su predicación. Nadie ha hablado como este hombre, dijeron los alguaciles que fueron a aprender a Jesús, porque los mandaron los fariseos y regresaron sin él. ¿Cómo lo vamos a apresar? Habla bien bonito. Se nos olvidó todo y estuvimos escuchando la predicación. No, este hombre es extraordinario. Tiene una vida como nadie la ha tenido. Y claro, dice aquí, varón aprobado por Dios. Era Dios mismo en la tierra. E inclusive cuando él se bautizó para iniciar su vida pública de 3 años en la tierra, que no tenía que bautizarle, pero lo hizo nada más para cumplir, dice que se abrió el cielo. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y más adelante dice, a él oíd. Y bueno, hizo cosas realmente espectaculares durante su vida. En los evangelios nos hablan de 3 resucitados, entre ellos Lázaro, que realmente fue espectacular, como él fue a la tumba de Lázaro y con voz muy fuerte. Primero le dio gracias a Dios. Gracias, Dios, por darme estas señales. Yo sabía que las tenía que dar para beneficio de toda esta gente. Y entonces hace que abran la cueva, hace que quiten la piedra, que lo pudo haber hecho, pero no va a decir quítate piedra y ya, ¿no? Pero quiere que todos participen para que vean el gran milagro. Y luego él dice, Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro. ¿Cómo? Pero si Lázaro murió hace como 4 o 5 días, ya debería estar pudriéndose. Y ahí sale. Y bueno, dijo Lázaro, ¿sabes por qué dijo Lázaro, verdad? Porque si no hubiera dicho Lázaro, entonces salen muchos. No, señores, no, en este tiempo, por favor, nada más Lázaro. Sí, grandes prodigios y señales que hizo Jesús, sanando gente de toda clase de enfermedades y de toda clase de situaciones, ¿sí? Eso solo debería ser suficiente para que la gente creyera que él era el Mesías. Juan capítulo 3, versículo 2, Juan 3, 2, que es un pasaje que todos conocemos del señor Nicodemo, que fue a ver a Cristo de noche para hablar con él. Y dice Juan 3, 2, Nicodemo dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué señales? Pues la fama de Jesús estaba ya por todos lados. Salían a encontrarse con Jesús, como el ciego Bartimeo, ¿no? Que clamó, Hijo de David. Pasaba por ahí Jesús, ¿verdad? Ya cállate, deja, el Señor está muy ocupado. No, y él gritaba. Y ya volteó Jesús y le dijo, ¿tú crees que él puede darte la vista? Claro que sí. Y entonces Jesús le da la vista a Bartimeo, ¿no? Entonces, pues aquí Pedro está diciendo que con su vida era suficiente para que todos supieran que realmente Jesús era el Mesías. Pero no solamente con su vida, con su muerte también, que son los siguientes versículos. El versículo 23, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí está diciendo algo muy importante. ¿Tú crees que como lo mataron, pues se comprobó que él no era nadie? Que lo agarraron y finalmente no tuvo control de las cosas y bueno, pues acabó muerto. No puede ser Jesús, no puede ser el Mesías. El Mesías, ¿quién lo podría matar? No, pero eso no es lo que dice Pedro. Aquí dice Pedro que fue Dios el que planeó anticipadamente, con un propósito muy específico, que Jesús fuera y muriera por el hombre. Y dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, él fue crucificado. Jesús ya lo había dicho allá en Juan 10, 17, Jesús
mismo había dicho en Juan 10, 17, ¿sí? Juan 10, 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sí? Entonces nadie mató a Jesús. No fue que lo agarraron y realmente él quiso escaparse y bueno, en la película le mandó que vinieran a ayudarlo. No, ¿verdad? Nada de eso. Él fue a la cruz porque eso estaba determinado desde antes de los siglos. ¿Sí? Inclusive aquí en Lucas 4 vemos que Jesús tenía tanto poder que, bueno, cuando él dijo que él era el Mesías, allá en la sinagoga, de aquí en Lucas 4, pues la verdad quisieron apedrearlo. ¿Qué le pasa a este? Está blasfemando. Y lo llevaron a una cúspide. Dice el versículo 4, capítulo 4, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Con el poder que él tenía, dijo, este no es el momento que yo voy a morir. Entonces, señores, buenas tardes, que la pasen muy bien. Y pasó y se fue. Bueno, lo hace muchas veces. Él murió cuando él quiso, de la manera que él quiso, para cumplir el gran plan de Dios. Señores, este tiene que ser el Mesías. La vida de Cristo lo enseña. La muerte de Cristo lo enseña. ¿Qué les pasa a ustedes? Estaba hablando Pedro. Yo creo que estaba hablando Pedro, aquí ya no lo dice, pero bueno, había medos, persas, egipcios y todo esto, y cada uno de ellos le estaban entendiendo. Entonces sí había un don de lenguas, ¿no? Que Dios estaba permitiendo que Pedro tuviera en ese momento, ¿sí? Así es. Así que su muerte confirma que él era el Mesías, en lugar de que no lo confirmara porque murió, ¿no? Para nada. Pero no es suficiente. El apóstol Pedro tiene más que decir. Señores, su vida confirma que él es el Mesías, su muerte confirma que él es el Mesías, pero espérenme, su resurrección, número 3, confirma que él es el Mesías. Vemos aquí en la predicación de Pedro que tomó un versículo para hablar de su vida, que tomó un versículo para hablar de su muerte, pero que va a tomar 9 versículos para hablar del gran evento que es la resurrección. Y bueno, sí es un gran evento, ¿no? ¿O no? Que tú veas a una persona muerta y de repente, pues ¿qué pasó? No sé, ¿cómo que otra vez ya está vivo? ¿De qué se trata esto? Tiene que ser un gran, espectacular milagro de Dios. Señores, si ustedes no creen que Jesús es el Mesías que estaban esperando, vayan a la tumba vacía. Y lo dice aquí empezando en el versículo 24, que el 23 decía, matasteis por mano de inicuos crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que la muerte no iba a poder con Cristo. La muerte puede con todos nosotros y nos morimos y ya no hay manera de que nos saquen de la tumba, ¿verdad? Y nos revivan y todo eso, pero la muerte no podía con él, no puede. Y él resucita cuando él quiere resucitar, de la manera que él quiere resucitar, ¿sí? Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí,
porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, en el sepulcro. Esa es una profecía del Salmo 16, versículo 8 creo que es, Salmo 16, 8, que dice lo siguiente. Salmos 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces Jesús venció la muerte, no lo tocó. Salió cuando Él quiso salir de la manera que Él quiso. Señores, si esto no es entonces una prueba contundente de que Él es el Mesías, pues entonces, ¿qué más te puedo decir? Por eso dice aquí en estos versículos, porque mi corazón se alegró, se gozó mi alma, porque aunque estaba en el sepulcro, pues Él estaba ya por salir. Aún mi carne descansará en esperanza. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste, me llenarás de gozo con tu presencia. Son versículos del Antiguo Testamento que hablan de esta resurrección que Cristo tendría. Y esta resurrección prueba que Él es el Mesías. Pero hay una cosa más, no solamente prueba que Él es el Mesías, hay una cosa más importante. Prueba que nosotros vamos a resucitar. Él es el primero en la resurrección y todos los cristianos van a resucitar porque nosotros hemos ya vencido la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 o 56. El apóstol Pablo gritando de una manera muy fuerte. Versículo 55 de Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya venciste la muerte si tienes a Cristo en tu corazón, como otro regalo más que Él nos da. Nosotros vamos a resucitar. El apóstol Pedro está dando una confirmación tan contundente de que realmente Jesús es el Mesías. Señores, se equivocaron. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, hicieron con Él lo que quisieron, pero no saben que ese era el plan específico de Dios. Él fue el que planeó todo esto. No creas que fueron ustedes, ¿sí? Bueno, pues entonces está dando ya muchas pruebas: su vida, su muerte, su resurrección, pero da una más: su exaltación. Varones hermanos, dice el siguiente versículo 29, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis hoy. Jesús es exaltado, Él deja la tierra y Él va y se sienta a la diestra de Dios Padre, como abogado de todos los cristianos, para que Satanás no pueda ir a acusarnos
y tengamos un buen abogado que siempre nos defiende. Y que cuando el diablo va ante el trono de Dios, porque todavía tiene entrada al trono de Dios, vendrá un día que ya no lo tendrá, y diga, perdóname Dios, pero yo vi lo que Jesús estaba haciendo hoy. Muy cristiano, ¿eh? Pero mira, déjame contarte. Es más, aquí traigo el video, porque yo tengo también mi celular. Aquí, ahí está, mira. Y ahí tenemos un abogado que dice, momento, sí es cierto que a veces se me cae Jesús ahí, no sé cuánto, pero Él tiene todos sus pecados perdonados. Él lo único que tiene que hacer es venir y pedir perdón por lo que hizo y seguimos adelante. Él tiene la vida eterna asegurada. Entonces Satanás, ven otro día, cuando no esté yo de abogado. Pero siempre estoy, entonces va a ser un poco difícil. Ahí nos vemos. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Maravilloso, ¿sí? Bueno, pues Pedro está dando muy buen sermón. La verdad es que qué predicación tan bonita, tan bien estructurada, también clara, porque luego el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se está hablando de David aquí? No, para nada. Se está hablando de ese descendiente de David que vendría y que tendría el reino de David para siempre. Y él está hablando con judíos, ¿eh? Ellos saben perfectamente todos estos versículos. Ellos conocen muchas de las cosas como este, que es el Salmo 110, muy popular. Los judíos lo sabían, aunque no fueran grandes teólogos. Pues para eso estaban en Jerusalén, para alabar a Dios. Ellos sabían de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y luego termina maravillosamente el apóstol Pedro con su conclusión de su predicación. ¿Qué predicación? Versículo 36, conclusión. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Salvador y Señor. Pues la verdad es que sí fue una predicación de mucho poder, porque ese día se convirtieron más gentes al cristianismo que los 3 años que Jesús estuvo en la tierra. Cuando Jesús se fue, dejó 120. Ese día hubo 3,000 personas. Y muchos de ellos eran los que dijeron, crucifícale, crucifícale, como vemos aquí en el siguiente versículo. Versículo 37, que ya me pasé porque no es para hoy, pero no importa. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros lo matamos. Ahora sí que estamos muy mal, cuando él realmente sí era el Mesías por todo lo que nos estás diciendo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y dice aquí que ese día se bautizaron, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice cómo, yo pienso que fueron más. Por eso dice cómo, ¿no? Porque las contaron, no las contaron. Como 3,000. Son muchos, en un solo día. Y esas personas y saldrían a hablarle a sus hermanos, a sus tíos, al vecino, y de repente empezaba la gran explosión del evangelio por todos lados. Y vamos a ver que vamos a tratar de callar, van a tratar de callar a Pedro y a Juan. Y ya no hablen de esto. No podemos.
Señor, te damos muchas gracias de esta gran predicación tan preciosa de Pedro, que nos alienta, nos da, motiva a que hagamos lo mismo en estos tiempos de gran angustia, de gran oscuridad, en un México que ciertamente no conoce la palabra de Dios. Y necesitamos salir y con esa misma fuerza, con el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, que tuvo Él, pues digamos a las personas que Jesús es Señor y Cristo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.